Buenas noches de nuevo, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y continuamos con el programa de la réplica de este 31 de agosto y precisamente en esta parte sí vamos a hacer todavía más hincapié en el nuevo sistema de bonificación, que no sería bonificación, sino que pasaría a subvención con una cuota fija, pues de las cuotas de la Seguridad Social, entraría mañana en vigor. Entonces, para hablar un poquito más de esto, en esta segunda parte de la réplica contamos con el secretario general de Comisiones Obreras aquí en Melilla, Francisco López, así que vamos primero pues a darle las gracias por estar con nosotros aquí en la réplica. Muy buenas noches y bienvenido. Gracias y buenas noches. Muchas gracias por estar aquí para contarnos un poquito pues cuál es el punto de vista desde los sindicatos, concretamente desde Comisión Obrera, para repasar un poquito los últimos acontecimientos. Mantuvo una reunión con el Partido Socialista local este lunes a principios de semana y quería preguntarle un poquito pues cómo fue esa reunión y esas dudas, esas explicaciones conforme al nuevo sistema de bonificación que sería de subvención. Hombre, nosotros ha sido la única organización o entidad que nos ha convocado a tener una reunión con las organizaciones sindicales. Todavía estamos esperando que cualquier otro partido político, incluso los que han presentado una moción, viera la parte de los trabajadores en qué línea puede estar o no estar. Y bueno, tenemos varias dudas, como es la entrada o la aplicación. De hecho, teníamos una gran duda, que ayer pues, vimos que el señor Imbroda, el presidente de la ciudad, se reunía con la asesoría jurídica y a nosotros una de las dudas que teníamos en esa reunión era la aplicación, porque veníamos de una aplicación de los ERTE que se hizo más y hizo que los trabajadores cobraran esos ERTE muy retrasados aquí en Melilla por desconocimiento, por formación o por lo que fuese, no estaban preparadas las asesorías y bueno, nos podemos ver en las circunstancias del nuevo método de subvención o de adaptación de esos beneficios de la cuota patronal, que bueno, el primer trimestre lo puedan perder los empresarios y haya un problema en esa cuestión. Nosotros pedimos, y de hecho se comprometieron con nosotros, en que dentro del plan de integración hay poder crear mesas de trabajo y crear mesas de trabajo para ver los beneficios y las mejoras que se podía llevar con este tema de la bonificación de la cuota de la Seguridad Social. Y bueno, y luego también marcar lo que nosotros entendemos que es una línea roja para los trabajadores, que es que en Melilla no todo el mundo cobra el plus de bonificación, aunque sí lo reciben las empresas. Las empresas están cobrando y aquí le he hecho una lanza a los empresarios melillenses. Los empresarios melillenses en un 90% abonan el plus de bonificación. Pero el resto de empresas, y sobre todo las que ahora están creciendo más, que son franquicias o son entidades más importantes, no lo están abonando a los trabajadores. ¿Y qué pasa? Cuando yo negocié con el señor Imbroda, entonces presidente también de la ciudad, porque yo fui el primer firmante del primer acuerdo, que era para 4 sectores nada más, se intentó, y en eso hay que darle un brindis al señor Imbroda, porque él miraba para dos partes: beneficiar a los empresarios con una cuota patronal, pero que luego hubiera una economía circulante, porque hubiera un dinero que se destinase a los trabajadores para poder invertir en la ciudad. Y eso nos costó bastante. Entonces estaba Margarita López Almendari, que decía que no, que eso era suyo, que era suyo, y hasta que nos convencimos y firmamos ese acuerdo, estuvimos un tiempo bastante importante negociando. Eso fue, disculpa, cuando estaba la Cámara de Comercio, ¿puede ser? Bueno, Margarita era Cámara de Comercio y era ASEM, era la presidenta de la ASEM. Y se tardó ese tiempo en firmarlo. Luego, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Ha habido empresas que han denunciado que no tenían que pagarlo y los juzgados le han dado la razón. Y le han dado la razón por el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que para pagar un plus, en este caso, tiene que estar recogido en el convenio. ¿Qué pasa? Ha habido empresarios que sí firmaron y están establecidos este plus dentro de los convenios, pero hay empresas que vienen de fuera de la ciudad, que tienen su convenio de empresa, que no permite pagarlo, y por mucho que demandemos, esos trabajadores no lo cobran. Y esas empresas pues se llevan esa bonificación, que no la invierten en la ciudad de Melilla y la están invirtiendo pues en su matriz o en su empresa, que puede ser
Málaga, Madrid o cualquier otro sitio. Entonces una cosa que se hizo para la economía de Melilla no se estaba llevando. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Es que, y nosotros no estamos conformes porque falta esta parte en el Real Decreto, la obligatoriedad de que este plus se le pague a todos los trabajadores. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, igual que hace la Seguridad Social para tener esta bonificación, o tenía para esta bonificación, que es que estuviera al corriente de pago de la Seguridad Social, pues aquellas empresas que no lo quieran pagar, porque que estén como en la península, no que estén subvencionadas aquí en Melilla. Si no te decimos que no lo cobres, pero que repercuta en la ciudad. Y nosotros tenemos esa línea roja que es la introducción. ¿Cómo podemos también hacerlo? Bueno, pues podemos llevar un compromiso y negociarlo, y ahora mismo con esa modificación que se tiene que hacer o que se debería hacer, que es introducir y decir, bueno, pues vamos a firmar convenios sectoriales o un acuerdo sectoriales por cada sector, el meta, el comercio, la hostelería, todo, porque esto es para las privadas nada más. Firmar un acuerdo de decir que todas las empresas que estén en Melilla tienen que abonar el plus de bonificación o el 8% que se está abonando, para que los empresarios tengan la misma competitividad, porque yo ahora mismo hay empresas aquí en Melilla con los márgenes que tienen de ser tan grandes que a los trabajadores le pagan un 33% menos. Es decir, el empresario de aquí de Melilla lucha con una empresa que viene fuerte de fuera, lucha con un 33% más de salario. ¿Qué nos está dando la situación que estamos viviendo aquí en Melilla? Por eso he dicho al principio que las entidades no nos han invitado, que lo que quieren es que desaparezca el pago del plus de bonificación. Y no tenerlo que pagar. Bonifícame como sea y no lo pago. A diferencia de Ceuta. Ceuta va la Cámara de Comercio, la SEME de allí y los sindicatos y los partidos políticos conjuntos. Yo estaba hablando con mi homólogo, de hecho nosotros nos desplazamos el día 21, vamos a estar en Ceuta y luego van a venir los compañeros de Ceuta aquí y tendremos entrevistas con los responsables de allí de Ceuta para ver cómo se está negociando, porque allí van conjuntos. Aquí cada uno va por separado. ¿Y por qué precisamente? O sea, al final es un Real Decreto que afecta a Ceuta y Melilla, o sea, suprime esa bonificación y lo sustituye por una subvención. Entonces, ¿qué ocurre? No, a ver, es que hay dos partes. Sí. Hay un Real Decreto Ley que salió en enero, el 1/2023, que establece la nueva forma de pago de las cuotas de la Seguridad Social. Es un acuerdo con el tema de los fondos europeos, que se llega, el gobierno del Estado llega con la Comunidad Europea para modificar eso y se pone lo que es, entre comillas, una tarifa plana de pagar de Seguridad Social por todos los trabajadores. 260. A partir de ahí, bueno, pues había que buscar una fórmula especial para Ceuta y Melilla, y se saca el Real Decreto 66/2023, que sale el 21 de julio, días antes de las elecciones, sale ese Real Decreto donde, si bien ya no se puede bonificar, porque así en la Comunidad Europea lo establece, marca un tipo de subvenciones, ¿vale? Para que los empresarios puedan pedir esa subvención que se le va a dar, si reúnen las condiciones, a costa de esa cuota patronal. Aquí es donde nosotros sí apoyamos a los empresarios. Creemos que alargarlo en mucho tiempo, que puede ser ahora 3 meses, y el año 2024, a 31 de diciembre de 2024, pues puede crear un problema en aquellas pequeñas empresas que, bueno, van justitas de precio, y puede ser dos cosas: o repercutir en los precios de los clientes, que somos todos los que vivimos en Melilla, o repercutir en contratación para eso. Entonces hay que buscar la manera. ¿Y cómo se puede buscar la manera? Hay muchas, todos podemos tener 1000 ideas, y a lo mejor la mejor por la que tenemos que coger. Y una idea yo pongo encima de la mesa, porque como no me han dejado ponerla en la cima de la mesa ante ninguna entidad, si la pusimos en el PSOE, ¿vale? Pero en otras entidades no la han escuchado ni nos han preguntado. Puede hacerse una línea como la línea COVID de adelanto por parte de Promesa.
se le puede pedir al Estado que en vez de ser pagos mensuales, que se vaya generando un déficit en esos pagos que justo coincida con el 31 del año que haya que justificar, y si se le da la subvención queda automáticamente eliminada la diferencia que se tiene que dar, porque hay que cumplir unas normas. No se le puede dar una subvención a aquellas personas que no puedan tener no esté al corriente de pago de la Seguridad Social, etcétera, ¿vale? O que tenga, porque hay una de las cosas que pone el Real Decreto, pero no es porque lo ponga el Real Decreto, es que lo pone en la reforma laboral que se hizo el año anterior. Ya no debe existir contratos eventuales, a no ser que sean muy específicos por una producción muy de eso, y no pueden pasar de 90 días. Entonces, la gente tiene que ser o fijo o fijo discontinuo, que es lo que te pone el Real Decreto. Esta subvención se dará fijo o fijo discontinuo, pero porque te lo pone la ley. Claro, precisamente los empresarios, desde la CEME más concretamente, pues hablaban de esa disconformidad porque tienen a varios trabajadores con contratos temporales, o hablaban de que en X tiempo pues a lo mejor necesitaban contratar a más gente de forma temporal. Entonces ahí también estaba el desacuerdo, porque se beneficia pues a los contratos indefinidos. Ahí es donde choca sindicatos y CEME. Pero es que el problema es que hay una reforma laboral que yo, cuando escuché ese comentario en empresa, digo, si lo está escuchando la Inspección de Trabajo lo va a tener muy fácil, porque no existen esos contratos eventuales, ya no existe ese tipo de contratos eventuales. Entonces, puede aflorar, como afloró en los ERTE, ciertas cuestiones de los contratos que habían en fraude de ley, porque se le pagaba una parte por el contrato y una parte en negro, y cuando fueron los trabajadores a pedir el ERTE cobraban mucho menos que... Entonces, aquí el problema es si nos estamos haciendo trampas todos, ¿vale? Lo de los temas de los contratos está muy claro. Hay una reforma laboral aprobada donde te establece los tipos de contrato y tú tienes que cumplir con los tipos de contratos. No te puedes ir a decir, es que yo voy a tener eventuales. No puedes tener eventuales. Tendrás fijos discontinuos para periodos. Te doy un ejemplo. Una cafetería o un restaurante que sabe que en verano tiene más ventas, pues tendrá un fijo discontinuo en esa época, 3 meses, 4 meses, 2 meses, un mes. O cuando vienen las comuniones, o cuando vienen eso, tú tienes ese personal ya sabe que cuando llega esa fecha lo van a llamar a trabajar y no hay esa variación de trabajadores. Y así te lo marca la ley de contratación, no es que contrates eventuales. Para tú contratar eventuales tiene que darse una característica muy, muy, muy especial. Y luego, sobre los sustitutos de la gente que está, porque haya gente o trabajadores que estén en IT y lo tengas que sustituir, nosotros lo preguntamos el otro día y se incluyen dentro de esto, porque están sustituyendo un fijo que está subvencionado, ¿vale? Por lo tanto, entraría, no entiendo. Aquí uno de los problemas que nosotros lo pusimos también en la mesa y pedimos al Partido Socialista, a la delegada de gobierno, pues pedimos, era que faltaba formación, y faltaba no formación por los trabajadores, sino faltaba formación de los entes que trabajan para realizar estas nóminas, las contrataciones, porque lo que sí echamos de menos es que no se haya dado una formación sobre cómo hay que hacer esto. Y se comprometieron en que, bueno, crear en la mesa en el plan integral, una mesa sobre esto para ver las soluciones, porque sí es verdad que a nosotros nos dijeron que estaban dispuestos a modificar todo aquello que se viera que no funcionaba. Pero nos tenemos que sentar a la mesa, y una parte muy importante son los sindicatos, y no porque yo represente a un sindicato, porque nos podemos dar una circunstancia, porque yo veo muchos bulos, muchas cuestiones que están saliendo en las redes sociales y todo, de tomar una decisión de no pagar a partir del 1 de septiembre. Se van a encontrar con demandas que luego van a tener que asumir y pagar. Incluso puede pasar como le pasó a la empresa Arquisocial en La Purísima, que el juez los condene porque, a sabiendas de haber hecho una cosa mal, lo hacen y les puede condenar intereses para los trabajadores. Yo creo que antes de llegar a ese conflicto y a ese problema, nos podemos sentar a hablar y ver cómo podemos afrontar esas cuestiones. Pero esas amenazas o advertencias, como se quiera llamar, ¿vienen de parte de algún organismo en concreto, o simplemente de personas que han soltado este comentario en redes sociales? Bueno, yo en las redes sociales me dice mi jefe que va a dejar de pagarlo a partir de septiembre, le pregunto por qué y lo que lo puede demandar,
y ya parece que no es jefe, que es empresario. ¿Entiendes o no? Hay una cuestión que también es diferente a Ceuta, que aquí no se está viendo, por eso decimos que somos importantes, no porque nosotros tenemos unos convenios colectivos. Si tú a una comisión paritaria de ese convenio o tú a los trabajadores no la avisas con una anticipación de que vas a tomar una medida para que la puedan reclamar y se puede llevar a la comisión paritaria del convenio, si toma esa medida está en contra. Y al igual que nosotros, hay empresas, y te digo, vigilancia de seguridad, los vigilantes de seguridad no cobran el plus de bonificación, porque ellos tienen el convenio estatal y viene el plus de residencia, pero no viene el plus de bonificación y no se lo paga. Y el juzgado, el Tribunal Superior de Andalucía dictaminó que si no está en el convenio, no se paga, pero si está en el convenio, se tiene que pagar. Si ahora una empresa que tiene un convenio de aplicación toma la decisión de no abonar ese plus, está incumpliendo el convenio y lo tiene muy perdido, porque hay muchas sentencias de que si hay un plus, nosotros tenemos una con una empresa que en su momento tomó la decisión de no pagarlo en el mes de vacaciones, pagar el plus de bonificación y el plus de residencia, y tenemos la sentencia del Tribunal Superior diciendo que lo tiene que pagar. Entonces, yo creo que no se están o no le están informando o se está creando una circunstancia de que todos entremos en guerra, y el problema de entrar en guerra es que todos perdemos. Entonces, yo creo que hemos empezado mal, hemos esperado hasta el último día para hacer cosas, cuando nosotros hemos estado dispuestos, en este caso con los empresarios, ahí en la rueda de prensa para solicitar esa modificación de los reales decretos, y bueno, paralizar, como va a ser el presidente de la ciudad, mandar una carta al ministro. Esto afecta a toda España, no afecta, el Real Decreto 1/2023 afecta a toda España, no lo van a paralizar. Eso yo creo que es buscar una salida a destiempo por cuestiones internas, que yo no voy a entrar en esta cuestión, pero sí nos podíamos sentar con los empresarios, con los partidos políticos, lo digo en plural, para ver soluciones, porque nosotros lo hemos dicho, lo dijimos en un artículo que sacamos el día 22 de julio, sobre el Real Decreto. Hay una fórmula en esta ciudad. Mira que tenemos un estatuto de autonomía muy malo, pero tenemos un artículo, que es el artículo 26, que nos da unas fórmulas muy importantes para arreglar ciertas cosas que haga el gobierno central que pueda perjudicar a la ciudad. Y no entonces, se utiliza. la ciudad tiene competencias en este sentido, en arreglar... Tiene un artículo 26 que establece que cualquier norma o legislación que establezca el gobierno central puede, por asamblea, aprobado por asamblea, no te dice por todos, sino por la mayoría de la asamblea, que lo podían haber hecho en marzo y lo podían haber hecho después de mayo, aprobar, solicitar una modificación a lo que nosotros necesitamos en Melilla. Y nosotros hemos dicho que participamos en eso. Quería preguntarle precisamente sobre las reacciones a ese Real Decreto, que después de haberse aprobado en enero, pues las reacciones se dieron semanas o incluso meses después, según el organismo. Desde Comisiones Obreras, ¿por qué creen que se ha tardado tanto en esto? ¿En informar o en desinformar o en las medidas que se quieren tomar? Porque yo pienso que hemos tenido una clase política que no la ha visto venir, que no ha visto venir lo que le venía encima. De hecho, ahí está la pelea entre el Partido Socialista y el Partido Popular, de que si los diputados se abstuvieron en vez de ir, si sabían que era en contra de esa medida, en contra de la ciudad. Se podía haber hecho muchas cosas. La propia ciudad autónoma, igual que ha hecho Amin Amani con Somos, con un solo diputado, ha presentado una moción. El Partido Popular, cuando gobernaba la otra vez, podía haber presentado una moción, agarrado al artículo 26 para modificar. Pero igual, Coalición por Melilla, igual, todo. Es decir, estamos muy acostumbrados a que nos lo solucione Madrid todo esto, pero nosotros ya sí alertamos en su momento. De hecho, si vas a la hemeroteca, hemos dicho que había un problema, y que había un problema con el plus de bonificación, que no se estaba cumpliendo el espíritu del plus de bonificación. Entonces, es verdad que nosotros pedimos que ese plus lo cobren todos los trabajadores de Melilla para una economía. Nosotros hicimos un estudio hace 5 años sobre el tema del plus de bonificación, lo que se estaba perdiendo la ciudad autónoma de Melilla económicamente, y sobrepasaba los 2 millones de euros
de dinero que no tenían los trabajadores para invertir en la ciudad. Eso hay que vérselo, porque si bien con este Real Decreto, que yo lo único que nosotros vemos, y en eso podemos estar de acuerdo, no es que no exista esa subvención o esa bonificación, sino es cómo se va a cobrar, en el tiempo en el que se va a cobrar. Y quería preguntarle ya en cuanto a esto, en la forma de cobrar esa subvención que se complementa según pues, el salario del trabajador con ese Real Decreto, con esa cuota fija. Quería preguntarle, en esa reunión que tuvieron con el Partido Socialista, ¿cómo abordaron esta situación? Porque ahí es donde a lo mejor puede haber un mayor desacuerdo en este sentido o alguna duda. A ver, en un principio ellos nos plantean una cosa que no todo el mundo, no todo, porque va por franja de cobro, no todo el mundo pierde, sino hay en ciertas franjas de salario donde el empresario va a pagar menos de seguridad social, que podría compensar lo otro. Si es verdad que a lo mejor en una empresa de limpieza todos los salarios son más bajos, aunque vamos a firmar ya mismo el convenio de eso, y de hecho en el convenio ya recogemos, para que veas que hemos trabajado, y esto estamos trabajando desde febrero, hemos recogido que ya no está el plus de bonificación porque subimos el plus de residencia al 33%, 25 más 8, 33%, es decir, porque lo veíamos venir y está recogido en el convenio así, y hay franjas de, bueno, ciertos trabajadores que están cobrando el salario mínimo interprofesional, que no llegan a los 1.000, eso sí tienen que pagar más ahora mismo de la patronal, pero hay ciertos sitios que incluso los empresarios van a pagar 100 euros menos mensualmente por esos trabajadores. Entonces, ellos en un principio nos dicen, una cosa puede compensar la otra cuestión. Nosotros dijimos que bueno, que podía buscarse fórmulas, tanto desde la ciudad autónoma como desde el Estado, de buscar cómo se hace ese pago. Antes lo he explicado, o se puede coger el pago y dejarse pendiente hasta que llegue la fecha de la subvención, tú solicitas la subvención y si te la conceden, automáticamente queda pagado, y si no, pues tendrías que pagar porque no cumplía los requisitos que te manda el Real Decreto. Y otra fórmula puede ser promesa, que pueda adelantarle a estas empresas una línea de crédito, ya sea ICO, sin intereses y sin nada, para que puedan afrontar eso y cuando cobren la subvención, abonar, en este caso a Promesa o a quien fuera, abonar esa diferencia cuando le den su subvención. Hay todas esas fórmulas, pero sentémonos, lo que no podemos decir es, no quiero esto, pero no se lo expliquemos. Y lo que hacen es asustar a los trabajadores, y para eso estamos los sindicatos, y le estamos diciendo, no, vamos a demandar. Y lo estamos diciendo, y lo digo aquí públicamente, como se deje de pagar a un trabajador una cosa que ya tiene un derecho adquirido o está en convenio, el sindicato planteará conflictos colectivos a la empresa que tenga que planteárselas. Porque no vamos a dejar que un derecho lo pierdan los trabajadores. Y como te decía antes, nosotros aquí tenemos una diferencia con Ceuta. Podremos haber sido más listos, menos listos, pero tenemos una diferencia. Nosotros aquí en los convenios no viene el plus de bonificación adjunto a que esté vigente el Real Decreto anterior, sino que se paga un 8% del salario base. En Ceuta sí tienen convenios con ese requisito, que podríamos ver si se aplicaría o no se aplicaría, si tendrían derecho a quitarlo o no. Pero para quitarlo tienen que hacer unas pruebas. Igual que yo para meter un conflicto colectivo tengo que escribir a la comisión paritaria y solicitar un informe a la comisión paritaria, para tú quitar una cosa también tienes que hacerlo. Esto no es unilateralmente hacemos las cuestiones. Y yo creo, y le pido a las empresas públicamente, que no entremos en un conflicto. Porque nosotros no nos va a temblar la mano en meter los conflictos colectivos para defender los derechos de los trabajadores. Nos acusarán que si se va a perder empleo. No, hay fórmulas de solucionarlo. Hasta esto hay fórmulas para solucionarlo. Pero sentémonos, no nos dejéis fuera y seamos unos combinados de piedra para cuando haya que hacer una rueda de prensa, sí me invitas para que vaya, pero cuando hay que tomar decisiones o reunirse, no haya solamente el Partido Socialista nos ha llamado para saber nuestra opinión, porque el Partido Socialista se ha reunido con los empresarios, pero también se ha reunido con nosotros. Los demás, la entidad Ciudad Autónoma y los demás partidos políticos,
no han tenido ni en privado una conversación con nosotros. Pues ya con ese titular, esa última frase, concluimos. Francisco López, secretario general de Comisiones Obreras aquí en Melilla, muchísimas gracias por explicarnos estos asuntos, estas dudas, ser un poco más específico en algunas cuestiones pues sobre este nuevo sistema de bonificación a las cuotas de la Seguridad Social. Así que muchas gracias de nuevo y buenas noches. Gracias y buenas noches. Y ya así concluimos el programa de este jueves y de esta semana. Así que muchísimas gracias. La semana que viene, por supuesto, pues no tendremos programación de la réplica, pues debido a que tenemos esas fiestas patronales, habrá programación especial, así que aquí concluimos y les esperamos dentro de un par de semanas. Muchas gracias y buenas noches.